Soy María Guerrero y quiero que me acompañes en esta travesía personal y me ayudes a que se convierta en colectiva para que juntos aprendamos a humanizarnos y a vivir más compasivamente. Bienvenidos a Compasivamente. Hoy es un día súper especial porque uno de mis mentores, quien me hizo así el empujón para que creáramos este espacio para conversar de la compasión, es mi invitado de hoy. Pero como ustedes saben, antes de empezar esta conversación con Gabriel Patrizzi, me gustaría invitarles a aterrizar, porque venimos acelerados. Normalmente venimos en el carro, buscando a los niñitos, sube, baja, no sé qué, no sé cuánto. Entonces vamos a aterrizar con unas 3 respiraciones. Podemos cerrar los ojos. Si usted lo está conduciendo, por favor, no vaya a cerrar los ojos. Pero sí, conéctese con la. Inhala y exhala. Y esto lo podemos hacer 2 veces más. Yo cierro los ojos, no sé, Gaby, tú no tienes que cerrar los ojos, pero yo sí. Y en esta tercera inhalación, exhalación, vamos a pensar en la compasión. Y ahora que estamos en el momento presente, podemos empezar esta conversación compasivamente con Gabriel Patrizzi, quien es escritor, fundador de su empresa Conversa. Eres consultor también en el área de marca personal y tienes este hermoso libro que salió hace poco al mercado que se llama Marketing Propio, que habla no solamente de la estrategia, sino de esa conexión con la persona. Y aparte eres periodista también, y les cuento esto porque algo que me gusta de mis invitados es que hay gente que se forma muchísimo y si bien compasivamente buscamos más al ser que a estas montones de chapas con las que nos rellenamos, es importante acompañar y que las personas se conecten con, por aquí es que va la intención de esta conversación. Ya. Entonces, bueno, bienvenido Gabriel Patrizzi. Gracias, Mari. Gracias por invitarme, por hacerme parte de Compasivamente. Yo tengo que hacerte una confesión y es que yo empiezo a saber de la compasión es cuando empiezo a trabajar contigo. Cuando empiezo a trabajar contigo, empiezo a investigar qué es este tema de la compasión y me doy cuenta de muchos aspectos propios que quizás no había internalizado antes. Y me sirvió mucho para aprender más de mí. Y eso es lo que me encanta, porque compasivos probablemente somos todas las personas. Y pasar de la compasión consciente a la autocompasión hay todo un viaje. Pero antes de llegar a saber cuáles son tus actos compasivos y conocer el interno, me gustaría que me hables un poco de cómo creaste este espacio de conversa donde además yo creo que si dentro de de tu propósito general es ayudar al otro y hay compasión. Sí. Sí, ciertamente no hemos hablado nunca de mi propósito, pero sí, mi propósito está ligado a ayudar a las personas a través de la comunicación. Yo creo que cuando nos comunicamos bien, cuando nos comunicamos mejor y de manera consciente, logramos nuestros objetivos, logramos ser mejores personas o logramos mejores resultados en lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo construí desde una inquietud de quiero hacer más de lo que estoy haciendo ahora. Y yo siempre cuento que cuando inició Conversa, fue un momento donde yo me sentía en bienestar laboral, profesional, o más laboral. Y es que estaba dentro de una organización, tenía ya 2 años siendo director de comunicaciones, ya había hecho muchas mejoras de la organización desde la comunicación, y yo dije, yo esto que estoy viendo acá lo quiero hacer, pero todos los días y con más gente o con más personas. Y es ahí cuando digo, bueno, quizás siendo o teniendo mi propio espacio de consultoría, de acompañamiento a organizaciones, voy a lograr hacerlo. Y emprendí desde ese sentimiento. Quizás cometí algunos errores al principio cuando emprendí, como típico emprendedor que lo hace de manera autodidacta, pero luego me sirvió para llegar a donde estoy ahora, pues que me siento muy satisfecho de lo que ha sido el recorrido profesional cuando me doy cuenta que empezó con esa decisión. Con esa decisión de necesito compartir este aprendizaje con otros. Sí. Y cuando hablamos de marketing propio, yo estaba buscando información, digo, wow, es impresionante cómo la educación ha cambiado, ¿no? Y esto de crear una marca no es solamente vender un producto, ni mucho menos, sino es quién soy desde el conocimiento, desde la sabiduría. Pero entonces, claro, cuando me voy al área estratégica y luego en tu libro tú dices, ya, hay un plan,
pero también tenemos que ser un poco flexibles con el plan. Es decir, cumplir los pasos, pero estar constantemente reevaluando qué es lo que sucede Sí, en el proceso, ¿no? Y realmente, si yo lo traslado, ese concepto de mirar el proceso, eso es la vida misma. total. Entonces, ¿cómo, cómo se vive la estrategia, el plan dentro de la marca personal de forma amable? A ver, yo creo que, y yo hablo en el libro de lo importante de hacer estrategia, pero también de ser estratégico, y tú lo compartiste muy bien. Y yo creo que somos amables viviendo de manera estratégica cuando vemos que la estrategia simplemente es una herramienta más que me permite a mí anticiparme a ciertos futuribles, a ciertos Ujú, aspectos que yo sé que pueden suceder y que, bueno, yo voy a tomar decisiones sobre cómo debo comunicarme o qué voy a ofrecer o cómo yo este mix de conocimiento, experiencia y talento lo voy a transformar en servicios, en productos y cómo se lo va a ofrecer al mundo. Entonces, yo eso lo defino, todo eso, como parte de mi estrategia. Y lo vivo amablemente porque no es que yo estoy saliendo con mi estrategia todos los días debajo del brazo y me comunico según lo que dice mi estrategia, ¿no? La estrategia es esa herramienta que me permite a mí saber dónde voy a estar, saber cómo voy a hablar sobre lo que yo hago, pero mis relaciones, mis conversaciones, las nuevas personas que estoy conociendo, debo hacerlas y debo vivirlas en lo genuino. Desde esa persona que está ahí es un ser humano que tiene sentimientos, que tiene emociones, que quiere conversar conmigo, está interesado en lo que yo soy y yo debo prestarle atención y yo debo relacionarme de manera genuina sin esta estrategia detrás y sin ujú. el interés detrás. Entonces, lo que me sirve la estrategia es saber cómo yo comunicar lo que soy, lo que hago, más no va a regir ese relacionamiento, esas conversaciones y ese día a día que yo voy a tener. Porque si no, estoy dejando de ser auténtico, estoy dejando De de ser, de vivir humanizarnos, plenamente. ¿no? Y de decir, bueno, soy una persona antes del otro, que lo Exacto, otro nos exacto, acompaña, exacto. que es como la práctica que tú sugieres en el libro, que a mí me parece muy interesante porque además la viví, o sea, la viví en primera persona, donde el ejercicio de las preguntas, de, bueno, ¿cuáles son tus conocimientos? Pero ¿cuáles son tus talentos? Pero decían el tercero es talento, conocimientos Y experiencia. y experiencias, cómo llevarlas a una estrategia. Yo lo viví con ustedes en conversa y la verdad es que salieron cosas que ni siquiera yo me daba cuenta. Claro. Entonces, ese no darme cuenta, y si lo traigo al mindfulness, el mindfulness te invita es a darte cuenta. Entonces, ¿cómo haces tú en el día a día con tu marca personal para darte cuenta cuáles son los ajustes, cuáles son las nuevas rutas que quieres marcar? Mira, Por no ejemplo. es algo que realmente yo estoy como que día a día evaluando de si me da o no me da resultado. A mí lo que me ha funcionado, y hago énfasis, a mí me ha resultado, es en evaluar de manera periódica. Y no es que tenga esa evaluación como calendarizada, aunque yo sí considero que cuando estamos empezando, nos iniciamos en esta práctica de vivir la estrategia, quizás debo calendarizar esto para tomarme el tiempo y hacer ciertas Y a mí me retrospectivas, revisar. sirvió que Total, estratégicamente, porque yo soy muy de táctica. ok. Y entonces yo no podía más de táctica porque no me funciona. Y entonces he dicho, bueno, márcame una ruta, Mm, una pauta a cada cierto tiempo, a dónde me voy a dirigir, cuál es mi público, cuál es mi sector. Entonces eso fue como que un redondito allí que me sirvió. Es como poner la dirección en el Google. total. Entonces, ¿A ¿qué dónde pasa? voy? De manera periódica, yo te puedo decir que, no sé, una vez al mes o de manera quincenal yo estoy evaluando, bueno, qué es eso, qué me ha funcionado, qué no. Y simplemente lo que me ha funcionado lo mantengo y lo que no es transformarlo. Quizá o revisar por qué no está funcionando. Pero vivir estratégicamente se trata de todo lo que yo hago, de alguna forma revisarlo. Vivir estratégicamente en función a lo que yo estoy haciendo, a lo que me estoy dedicando. No es que reviso todo mi tema de ejercicios de mi familia, sino orientado al modelo de negocio personal, ¿no? Entonces ahí veo y reviso constantemente lo que no funciona lo desecho, lo que sí lo mantengo y además, muy importante también es estar conectado con el mundo y con la disciplina y con la gente con la que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque ahí hay insight que nos va a permitir identificar si hay ciertos cambios que debemos hacer. Y el mundo está yendo demasiado rápido y los cambios se deben hacer continuamente. Entonces, ¿qué pasa? A veces
bueno, no estoy logrando los resultados, lo que yo hacía hace un año ya no me funciona, es que soy yo. No, no eres tú, sino que el mundo cambió, las maneras de consumir o las necesidades de la gente cambiaron y están buscando otras formas de ayudarse a ellos. Entonces, tenemos que estar conectados con la gente y con el mundo para accionar de manera proactiva y de manera reactiva también, dependiendo del contexto, ¿no? Y si nos, porque el antídoto, yo digo, de la ansiedad y de un poquito transitar estos desafíos cambiantes, no es el aislamiento, porque tengo esa porque ojo que yo me he internado en retiros y me he ido a desconectarme, pero ojo con la desconexión, porque los emprendedores normalmente estamos solos, Ujú. trabajamos desde el computador, con quizás gente alrededor del mundo, pero tú dices algo que a mí me llama la atención y es, necesitamos del otro Claro, para ver qué está, para calibrar por dónde voy, cuál es la ruta, cuáles son las tendencias. Y en esa calibración de una estrategia de negocio, también conectar con humanos. claro. Pero ahí conectar desde el sentido, conectar desde lo consciente, porque conectar no es estar todo el día pegado en las redes sociales haciendo scroll, o tampoco es, bueno, verte todas las charlas TED, verte todos los videos que hay en YouTube que hablan sobre el tema en el que estás trabajando, sino conectado es conversar, conectado es saber qué está pasando de nuevo en la disciplina, en si te diriges a las mujeres embarazadas, entonces, bueno, ¿qué dicen los medios especializados Mm. de este proceso de las mujeres? ¿O qué están diciendo los líderes de opinión sobre esto? Más allá de simplemente las redes sociales, de consumir el contenido que es necesario, pero también consumir con sentido, esa conexión con sentido. Es que ahí lo dejaste claro. Sentimos a veces que estamos muy conectados, pero Ujú. conectados a un aparato. Y ahí perdemos el sentido Lo que completamente. pasa es que, claro, lo que vemos es a la persona hablando y de alguna vez, de alguna manera podemos disociarnos de la realidad. O sea, la conexión es personal, es Claro, mirarnos a los ojos, claro. es estar aquí en un espacio, ojo, que yo también hago entrevistas online, Ujú. pero Sí, pero es un contenido que para mucha gente va a tener sentido y va a ser un punto de referencia para mi desarrollo personal, mi desarrollo profesional, para llamarme a la conciencia, simplemente hacer stop y consumirlo y en base a lo que obtuve, a esos insights que estoy recogiendo ahí, actuar, ¿sí? mm, Y lo otro es que normalmente también eh, nos desorientamos o nos desconectamos, incluso nos dejamos llevar por la vorágine de esa hiperinformación, esa cantidad de información y estímulo que hay afuera. y el algoritmo, que además nos empieza a limitar un poco. Es como que si yo hablase de compasión, porque es mi tema, solamente compasión, 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 y digo, vamos un poquito a expandir y a intentar buscar otros caminos, porque si no me pongo monóloga, o Claro. sea, Pero entonces, o ahí volvemos, monotemática. total. Y entonces ahí nos vamos al centro de todo de, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué quiero yo comunicarle al mundo? ¿Cómo ese conocimiento, experiencia y talento puedo ponerlo al servicio del mundo? ¿Quién soy y desde quién soy, cómo quiero que me reconozcan y cómo quiero conectar con el otro? Cuando yo tengo claridad sobre esto, que puede ser el centro de este corazón, Ujú. cuando yo tengo claridad sobre eso, yo desde ahí voy a poder entonces conectar, voy a poder consumir, voy a poder producir y ahí ya hay un ejercicio de compasión. Ujú. Y, por ejemplo, cuando tú me dices, porque yo, o sea, yo lo puedo observar con mucha claridad y además tú dices, yo soy muy práctico, o sea, así, en esta velocidad, cuando tienes que pausarte, ¿cómo haces? ¿Cómo es tu conexión con la pausa consciente? ¿Cómo te llevas con las pausas? Mira, una de las prácticas que me ha servido a mí para desconectarme, para reflexionar, para volver al centro cada vez que lo necesito es rodar en bici. Rodar en bici, independientemente si es en la montaña, si es en la ciudad, a mí me sirve para tomar decisiones, para saber o evaluar de por qué lo que hice estuvo mal y qué puedo hacer para de alguna forma remediarlo o simplemente desconectarme y darme esa pausa que necesito para llenarme recargado. Yo creo que esa práctica del ciclismo me ha ayudado a mí un poco para eso, para desconectarme, para reflexionar y para también valorar ciertos aspectos que la dinámica continua no te permite. Por ejemplo, ¿cuáles aspectos sientes tú que son tuyos y necesitas como esto calibrar?
como tú lo decías, y Mario lo decía porque fuera de la grabación estamos hablando de lo Ujú. pragmático que soy, es que yo estoy orientado mucho al hacer. Y en la práctica, cuando nos orientamos al hacer, nos equivocamos demasiado. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos y después reflexionamos o pensamos, ¿no? Y eso nos lleva a cometer muchos errores. Errores que pudieron haber sido nuestros, errores en parte del proceso. Y cuando cometo errores propios, em, y esa práctica considero que es compasiva porque primero me castigo, yo creo que es muy natural que esa voz interna nos haga como castigarnos un poco. Claro, porque para eso es que pasamos a la autocompasión, es Bueno, como para ver cómo es mi voz interior, cuál es el juez que te está diciendo, ah, no, por aquí no fue, ¿por qué hiciste esto? total. Entonces yo dejo que hable esa voz y después soy más amigable. Y entonces hago un balance entre esos dos puntos de vista, pues, ¿no? Y eso es parte de lo que me ha permitido esa dinámica. Okey, okey, okey. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos que tienes más presente con los emprendedores? O vamos a ver, cuando yo hacía el ejercicio con ustedes de encontrar cuáles son mis conocimientos, cuáles son mis talentos, cuáles son mis experiencias que se pueden traducir hoy día en Compasivamente, ¿qué es lo común que tenemos los emprendedores? Desorden. Desorden y ese desorden se traduce después en inseguridad, miedo. Yo creo que inseguridad y miedo. Entonces, mira, es que yo tengo miedo porque no sé qué decir. Es que yo tengo miedo porque esto quizás no, tiene sentido para mí, pero para el mundo no. Ok, pero si no sabes qué decir y si no sabes si esto va a funcionar, vamos a organizar todo, vamos a estructurarlo, vamos a sistematizarlo y ahí te vas a dar cuenta que lo que no sientes es miedo, sino que había desorden, no te había dado el tiempo de estar aquí ahora para construir ese modelo propio. Y yo creo que eso es lo que más he visto con personas con las que he trabajado. Personas que no necesariamente tienen que ser emprendedores, pueden ser personas que simplemente quieren desarrollar un plan de carrera dentro de un sector Ah, u porque eso también es organización. marca. Eso es muy importante que lo Totalmente. aclaremos, que el marketing propio no se trata de hacer una marca personal, ya va, se trata de hacer una marca personal, pero no con un emprendimiento per se. Tú puedes ser una marca personal dentro de la organización. Sí. A ver, un poco ahorita que hablas de marca personal. La marca personal al final somos todos. Todos estamos dejando una huella, todos estamos dando una imagen en los demás. ¿Qué pasa? Hay personas que dejan esa huella y esa marca de manera consciente, porque se han ido a tomarse su tiempo, se han sentado y han desarrollado una estrategia que dice, bueno, yo quiero que María me conozca como un consultor de marketing propio, entonces yo debo hacer esto para que ella considere esto y después la gente que conozca a María y todo el que está alrededor de María me conozcan por esto que yo estoy estableciendo. Pero independientemente, yo no hago este trabajo estratégico, yo estoy dejando una huella en ti. Yo la primera vez que te conocí, que fue un evento, tú percibiste algo de mí y te llevaste alguna idea de mí. Incluso yo estoy aquí y me quedo así, no digo nada y estoy dejando una huella en las personas que están hablando. Ellas tienen una percepción de mí. Es imposible no comunicar. Entonces, cuando hablamos de marca personal, es simplemente esa huella, esa imagen que estamos dejando a los demás y cuando trabajamos en esa estrategia, desarrollamos para lo que yo llamé marketing propio, Mm, que es también personal branding. Entonces, desarrollo esa mm. estrategia y la puedo desarrollar como parte de ese plan de carrera que tengo dentro de una organización, un sector, lo desarrollo como mi estrategia para darle una sentido o orden a un modelo de negocio personal o incluso lo puedo hacer para convertirme en referente de un sector. ¿Y cuáles son esas cualidades que normalmente te dicen tus clientes, tus estudiantes en los talleres que dicen, Gabriel, es que tú nos gusta Ujú, o no nos gusta por eso, o sea, pero vamos a hablar de las cosas positivas, de los aspectos positivos ujú. de esto que tú dices, todos somos marcas. Sí. En el caso tuyo, ¿qué es lo que más frecuentemente sale al reducir? Mira, es comunicarte de manera consciente y comunicarte con orden. Y que no es tan fácil comunicarnos con orden y con claridad. Entonces, cuando hay claridad y orden, hay consistencia y coherencia. Entonces, la gente confía más en quien dice algo en su página web, que dice algo en sus redes sociales, que dice algo en una conversación y es la misma persona, totalmente. Que cuando tú vas, entonces la persona te dice algo que es o que hace
en sus redes sociales ves algo diferente y en su página web o una recomendación que te hace es completamente distinto a lo que te dicen. Te hace ruido, te hace desconfiar, te hace creer poco. Entonces no hay una conexión ahí, no hay un vínculo real con esas personas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es que te puedes comunicar de manera clara, de manera consciente y que empiezas a generar más confianza y credibilidad en la gente. Y en el ámbito personal, ¿puedes ser tan coherente o es también una dificultad ahí? Porque claro, ojo, que yo con quien más me tengo que retar respecto a si soy compasiva o soy autocrítica, por ejemplo, en la crianza de mis hijas, a veces puedo llegar a ser un juez, pero vamos, así que me puedo dar durísimo con el látigo, o en los aspectos de relacionales con Drashen, que como que, bueno, respira y sea compasiva con este ser que está enfrente de usted. Somos Entonces, humanos, pues sí, no es fácil, claro, no, totalmente. no, ahí creo que los aspectos donde más me cuesta a mí. Te puedo destacar dos aspectos importantes que me han llevado a mí a si se puede vivir de manera coherente viviendo lo que tú estás profesando, lo que estás de alguna forma vendiendo o mostrándole al mundo. Uno, no sé, me pasó en esa primera experiencia cuando fui gerente, que te dije que después emprendí, me di cuenta de las habilidades y de lo compasivo, de lo empático, de lo asertivo que tiene que ser un gerente para poder tener resultados en su equipo, para movilizar a su equipo. Y además con el líder uno no se acuerda porque tiene rayas, porque tiene doctorado, PhD, tú te acuerdas de la persona. Sí, totalmente, De la persona, o totalmente, sea, de lo independientemente. simpático que era, de lo Total, contenedor, porque me total. escuchaba. Son otras cualidades de las que nos acordamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando nos exponemos a desafíos como este, me pasó. em, Cuando yo llegaba a casa, tenía una relación de comunicación y empatía con mi mamá completamente distinta. Yo en ese momento vivía con mi mamá, tenía 28 años. Em, y esto me llevó, yo realmente no soy una parte así, en otra soy diferente. Eso me llevó a ser mejor persona. El ser gerente me llevó a ser mejor persona. ¿Y Entonces, cómo te diste cuenta que estabas haciendo diferente? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Así que por- tú dijiste, "Uy", es que, ese chispazo que te muestra la vida y tú dices, "Miércoles, ¿por qué estoy siendo así?". claro, porque, por ejemplo, en la oficina tenía quizás muchos desencuentros y había que buscar a la persona, hablar, buscar de alguna forma acuerdos, buscar avanzar en esa relación y lo logré. Ajá. Y Ay, es que cuando te escucho, perdona que te interrumpa, es como cuando, porque estoy siempre pidiendo disculpas, ¿sabes? Como que esa situación dice, ¿qué estoy haciendo? O sea, está perfecto pedir disculpas, no sí, digo que no, pero cuando ya se vuelve un patrón repetitivo. repetitivo, es donde decimos, aquí me llama la atención que siempre hago cosas y me tengo que Total. disculpar. Entonces, ¿qué pasaba? Yo llegué a mi casa y no había ese acuerdo ese entendimiento desde yo buscarlo de manera genuina. Entonces yo, ya va, aquí está pasando algo en la oficina que no está pasando en casa. ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué no podría ser como allá? Entonces, por eso yo digo que podemos ser mejores personas haciendo en un área determinada y después llevarlo a cualquier parte de nuestra vida, a cualquier área de nuestra vida. Seguramente tú como madre pones en práctica muchas habilidades que te sirven para ser consultora, para ser coach, para ser esposa. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta en la vida, que cómo estoy viviendo en los distintos aspectos donde vivo Ujú. y cómo puedo vivir de manera coherente en ella, pues, ¿no? Y Entonces, sí, eso fue algo que me dijo a mí, es importante ser coherente y es importante tomar las mejores herramientas que estás aplicando en un aspecto de tu vida a otro aspecto. y hoy día si yo te llevo al ámbito emocional ¿Ah? y digo, bueno, ¿y cuáles son las cosas que Gabriel Patrizi le entrega emocionalmente a los demás? ¿Te recuerdan por, eh, Total. no sé, venga, dígame, para no Ya, darte mucho pero ¿sabes qué? Y yo te decía que tenía dos vivencias. La segunda vivencia es que cuando tú trabajas en tu desarrollo y lo autogestionas, entras en una carrera de crecimiento constante. Y cuando tú te expones y yo quiero ser uno de los mejores en mi organización, quiero ser el mejor en lo que estoy haciendo, el mejor en mi sector, quiero destacar en el tema de la compasión, entonces yo me preparo y no solamente en compasión, sino en distintas disciplinas que todo me que lleva a acompañe. potenciar la compasión, ¿no? Entonces, eh,
es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros decidimos desarrollar nuestro modelo de negocio propio, cuando decidimos destacar o buscar una reputación positiva desde mi esencia, de lo que soy, vamos a estar como atletas de alto rendimiento, continuamente desarrollándonos y potenciándonos. Y respondiendo a tu pregunta, la perseverancia. Y yo lo regalo continuamente a la gente con la que trabajo porque empezar a trabajar una estrategia personal no es algo que te da resultados de la noche a la mañana. Entonces, para ser perseverante hay que ser paciente, eso es otra cualidad. Sí, Yo hoy pondría 3 totalmente. P, Ajá. perseverante, paciente y apasionado, para no decir apasionado. Ok. Porque si no, tienes que tener pasión, pues, Ajá. porque si no sería PPA, apasionado. Paciencia, perseverancia y paciencia. Ajá, es porque es ahí donde te puedes quedar un poquito más, porque sabes que lo que haces te apasiona, es lo tuyo, es la conexión con lo que realmente eres. Ujú. Pero para distinguir quién soy, tengo que hacer un trabajo de desarrollo personal, que lo acabas de mencionar. Totalmente, totalmente. Y perseverar desde ahí, desde lo que quiero ser, de lo que me quiero transformar, de lo que quiero darle al mundo. Porque tenemos que tener en cuenta que hoy vivimos, y lo decía hace rato, cuando hablaba de que estamos hiperinformados, estamos hiperconectados y estamos en un mundo donde lo hiper es lo característico. Entonces, hoy tú estás hablando de marketing personal, estás hablando de personal branding, de compasión, y no eres el único que está hablando de esto. Tú te metes en la red de un montón de gente hablando de esto, un montón de gente que se ha preparado para hablar de esto y un montón de gente que no se ha preparado, pero igual habla de esto, y todo el mundo está haciendo ruido, todo el mundo quiere destacar y todo el mundo quiere, aunque sea, tener unos minutos de atención de los demás. Entonces, en este espacio donde hay tantos estímulos y tanta gente hablando de todo, es muy difícil conectar rápidamente o instantáneamente con las personas. Entonces, debemos perseverar para hacer, aportar, 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 Ujú. y poco a poco vamos a ir despertando el interés de las personas, porque en la perseverancia también es resultado de la constancia. La constancia es resultado de la disciplina. La disciplina viene de, bueno, que constantemente estoy haciendo algo de manera recurrente y además desde mi punto de vista, y de la disciplina también se conecta con la coherencia y la consistencia. Entonces, ahí te das cuenta que la gente empieza a valorar muchas cosas de las que estás diciendo, porque le hace sentido. Y porque, a diferencia de otros, tú sigues hablando continuamente de eso. Sigues y sigues y sigues. Y eso le encanta a la gente. Y si te pregunto con quién te sientes que eres muy compasivo hoy día, que en este test que hablamos antes de entrar a cámara, ¿No? que decía, bueno, me trajo la compasión, yo, ¿qué es esto? Y luego que dice que esto, dices, bueno, sí soy compasivo. ¿Con quién te sientes hoy día que eres compasivo? Yo creo que en lo personal, con mi familia, creo que soy súper compasivo, aunque de buenas a primeras a veces no lo seamos, pues. Pero ciertamente hay como una soga o un hilo que te baja a tierra y te dice, mira, esto no es así cuando te equivocas y bueno, hay que remediarlo, pues. Pero el entrar en conciencia, que yo te lo decía, cuando te conozco, entro en este tema y empiezo a investigar más en la compasión, y cuando empiezas a entender de qué es la compasión y lo empiezas a ver, en mi caso, como una herramienta, creo que te permite tener mejores relaciones, ser más amable contigo, ser más amable con otros y entender muchas veces el por qué las personas dicen o actúan de cierta manera, pues, ¿no? Que a veces nuestra inmadurez emocional no nos permite hacer. Y es inmadurez emocional que no tiene que ver con los años, sino con la oportunidad que hemos tenido para internalizar en nosotros, pero también para conocer de otros especialistas como tú, en este caso de la compasión, esos aspectos que nos sirven para potenciarnos más, pues. Y para dibujar ese mapa que tú le llamas una estrategia. Total. ¿Qué tienes dibujado para tu futuro? Em, seguir, seguir aportándole a las personas desde mi conocimiento en la comunicación. Y otra de las personas con las que yo practico la compasión es con esas personas con quienes trabajo, porque vienen con, quizás no es o ese sufrimiento yo lo transformo en necesidad o dolores. La persona que quiere destacar, que quiere desarrollar un programa de estrategia personal, es una persona que necesita ser mejor o Ujú. necesita sentirse más útil.
O necesita cubrir una necesidad. Es que la palabra como que pero es como una necesidad interna que no logramos quizás visualizar y en el ejercicio con el otro, pues sale, ¿no? Porque obviamente ustedes tienen su forma de trabajar que nos hacen como ir adentro y sacar todo esto que somos, ¿no? Y luego se traduce en talentos, experiencias y conocimiento. Y, y, y claro, en este caso, si no tienes un coach, a un mentor compasivo, pues Total, puede perder la paciencia. total, Yo creo que dentro de las habilidades de acompañamiento de un profe, de un mentor, tiene que haber compasión. total. Tiene que haber compasión, porque si no, te desconectas completamente de a quien estás acompañando. Entonces, seguir aportándole a las personas de mi conocimiento en comunicación y mi desafío es como hacerlo de manera más ágil, porque ahora las personas tienen menos tiempo, tienen más ocupaciones y los procesos deben ser como más rápidos, más dinámicos. Pero más rápido y ojo con esto de la rapidez, no por ti, sino que cuando mejoramos el rendimiento es porque estamos enfocados. Y probablemente el proceso sea más lento, más paulatino, por la falta de foco. ¿Por dónde está nuestra mente? ¿Cuáles son los hábitos que tengo? Me fui al chancho y no me conecté en el trabajo que tenía que hacer, no escribí, sino que estaba en otra. Y eso es lo que puede ser que quite la productividad o la agilidad o optimizar el tiempo en donde estamos. Así que yo creo que vendría más desde ahí y de repente estos espacios de 2, 3 minutos de pausa para respirar, conectarte, vuelves como es como ir en bicicleta un poco, es como que déjame despejarme para volver entonces a tomar el Y que en bicicleta estás totalmente conectado con lo que estás haciendo. además, porque no puedes solamente, Ujú, porque ajá, con venda no podemos conducir, ¿sí o no? ujú. Bueno, ¿qué nos quieres dejar? Porque tienes tus redes sociales, tienes conversa, dame los datos, porque puedes decir conversa.com y no, capaz no es así. Mis datos son, me consiguen en todos lados como Gabriel Patricia, así, con doble Z, e latina al final. En todos lados me consiguen. Página web, redes sociales, todo. Y nuestra consultora es Conversa CE y la dirección web es www.conversa-ce.com. ¿Y dónde podemos obtener el libro Marketing Propio? Está en Amazon y lo pueden conseguir también en marketingpropio.com. Ahí están todos los espacios donde pueden conseguir. Y que van a disfrutar mucho esto porque realmente me encantó cómo desglosaste, es toda una divinidad para quienes estamos construyendo nuestra marca personal, es muy estratégico, es muy práctico, pero también tiene esas frasecitas que te conectan con ese trabajo interno de conocernos. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por ser parte de Compasivamente, por ayudarme a que esto se haga realidad y por venir a la entrevista, pues, y a dejarnos tu sabiduría. Sabes que yo tenía una amiga que me decía, mira, Gabriel, nuestro rol como consultor es simplemente que la gente organice sus ideas y después lo que pasa de ahí depende de la gente. Entonces yo estoy fascinado y en gratitud con todo lo que has logrado y lo has logrado tú y bueno, me alegró ser parte de como esa patada inicial, ese puntapié inicial. Feliz de poder estar acá contigo, feliz de ver cómo estás haciendo todo este trabajo con mucha pasión y que también está generando resultados, que eso es lo más importante. Gracias, gracias Exactamente. por este espacio y esta conversación. Me encantó. Gracias, Gabriel. Gracias a la audiencia. No se olviden de suscribirse en Compasivamente para que nos acompañen cada 2 semanas a conversaciones donde no solamente aportamos sabiduría, conocimiento, sino aprendemos a ser amables con nosotros mismos. Chao, chao.